de militancia juvenil absolutamente brutales por parte de Ayuso. Por ejemplo, hablas de la propuesta de Ayuso de soltar un cerdo vivo embadurnado en grasa y con proclamas antisindicales el 1 de mayo, de viajar a San Sebastián y poner la canción Delgadito en el autobús para mofarse de la huelga de hambre de la etarra de Juana Chaos. ¿Tú crees que es ahí donde ella aprende que la política es ante todo provocación y espectáculo? Sí, es posible. En aquella época, ese grupo de nuevas generaciones que había en Madrid y sobre todo en Moncloa, bueno, pues ellos ya, digamos que estaban utilizando esos términos pues de pandilleros y de callejeros, ¿no? Como para los jóvenes, los rebeldes del partido, ¿no? Y en ese sentido iban más allá y hacían estas gamberradas de intentar, ¿no? Pues en una reunión, cuando se aproxima el 1 de mayo, que sabéis que los sindicatos hacen esa gran manifestación por el centro de Madrid, pues a mí hasta 3 fuentes distintas en conversaciones distintas que habían estado en esa reunión me contaron la teoría, la historia del cerdo, ¿no? Obviamente se rieron los suyos, sus carrillos, sus gracias, y pero como decían, es que logísticamente era inviable, por mucho que Isabel, que cómo vas a coger un cerdo, meterlo en un coche por el centro de Madrid embarrunado y soltarlo en una manifestación que además que está acordonada por policía, pues dicen, bueno, era digamos, pues lo que querían hacer en aquella época, ¿no? Pues bueno, pues eran un poco más pandilleros, más callejeros, que luego ella cuando era candidata y fue presidenta utilizaba esos términos de que quería también una nueva generación pandillera, callejera, ¿no? Rebelde, no sé qué. Bueno, como, bueno, si a ella le gusta también, bueno, pues vivió esa época, digamos que esos calificativos cuando eras jóvenes mueran un montón, ¿no? Eres el rebelde del partido, el que hace estas locuras, ¿no? Y bueno, pues sirve un poco también para moldear ese personaje, porque ella ya en ese momento obviamente no sabía hasta dónde iba a llegar, pero luego si queréis hablamos de la llegada de Miguel Ángel Rodríguez, porque cuando llega Miguel Ángel Rodríguez en el año 2020 es un punto de inflexión total para ella, por mucho que la gente diga que no. Oye, la crueldad que hay dentro del PP es tremenda por lo que cuentas, ¿no? Porque sus propios compañeros de partido la apodaban la Monger, mientras que en la oposición de izquierda se la llamaban Chucky. Y luego Enrique Osorio, que luego sería su mano derecha, llegó a decir en su momento que era flojita y una perfecta inútil. ¿Cómo sobrevive alguien a ese nivel de desprecio interno hasta fagocitarlos a todos? Yo que conozco muy bien el PP de Madrid, porque me ha tocado muchos años escribir de él, y bueno, y durante 2 años, digamos que aunque fue una experiencia laboral una más, cometí la torpeza de irme a trabajar para una administración del Partido Popular, pues bueno, pues es una administración también, es un partido también muy cainita, ¿no? En el que enseguida se ponen los motes, los insultos, que estás en una reunión con 2 concejales, que estás en un corrillo en el que piensas que se llevan bien, ¿no? Pues bueno, pues cuando se va uno de ellos y dice, anda, gilipollas, el otro, ¿no? Y te quedas prometido, pero nos llevabais bien. O sea, supongo que pasará en todos los partidos, pero bueno, hay ese fariseísmo que yo descubrí trabajando estos 2 años en esa administración. ¿Y por qué llegó Isabel Díaz Ayuso a donde llegó si en su periodo anterior todo un viceconsejero y un portavoz, y que no fue consejero, y un portavoz del grupo parlamentario se reúne con la presidenta Cifuentes y dice, oye, quítame a este inútil de aquí? Sí fue. Yo es que viví aquella época y bueno, luego lo describieron otros periodistas, pero yo es que lo viví. Y es verdad, pues no la tenían en gran consideración. Pues bueno, pues es que los partidos, aparte de que sean muy cainitas, luego son muy disciplinados. Y no es lo mismo mofarse de una simple portavoz adjunta y de una militante de cuarta fila, que mofarse luego de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Que la gente ya no se mofa, la gente tiene su opinión, y muchos piensan lo que piensan de Isabel Díaz Ayuso, pero no se atreven. Hay que aplaudir en los mítines y estar en primera fila para que te vean, para que el partido luego te siga dando el sustento. Pues te nombre asesor, te nombre concejal, te nombre director general. Todo eso, pues la gente lo sabe. Y sabe que cuando, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso intenta explicar la deflactación del IRPF en una entrevista con Alsina, pues es ridículo, porque Isabel Díaz Ayuso no sabe de fiscalidad y la explica y todos los compañeros se descojonan y te mandan los mensajes y todo el mundo lo comenta, pero no se lo dicen a la cara. Claro, si te dicen a la cara, están en la puta calle y se te acabó el chollo, ¿no? Bueno, es el cainismo, digo yo, y el fariseísmo que hay en los partidos. Oye, en un medio en concreto, a que tú dijiste. Sí, el Mundo, de hecho, cuando yo llegué al Mundo, como director, una de las primeras cosas que me dijeron es, no se puede tocar a Esperanza Aguirre. Entonces. Y me mostraron cuánto dinero recibía el periódico
de Aguirre, ¿no? Yo enseguida Imagínate multiplicado hice lo contrario y imagínate multiplicado por 4. claro, ese presupuesto ha aumentado y el reparto del dinero. ¿Ves lo que ha hecho en Telemadrid y cómo utiliza? Y yo tengo amigos que me lo cuentan abiertamente, ¿no? Cómo premian de una manera brutal a aquellos medios que son simpáticos con ella y cómo se castiga a aquellos que pueden ser críticos, ¿no? Y eso... Te quiero preguntar, Miguel Ángel Rodríguez es fundamental en la carrera política de Isabel Díaz Ayuso. ¿Miguel Ángel Rodríguez llega a pasar una lista de contertulios que no deben estar en Telemadrid cuando llega a ser el jefe de gabinete de Ayuso? Hablo de la televisión pública de Madrid, ¿eh? Bueno, obviamente hay una antes y después en la trayectoria de Isabel Díaz Ayuso. Antes del 2020, que no estaba Miguel Ángel Rodríguez asesorándola y ayudándola oficialmente, tenemos una Isabel Díaz Ayuso, ¿no? La famosa Isabel Díaz Ayuso, que sus compañeros, de partido, pues la veían verde, las famosas pues ayusadas. Había compañeros que la definían con un verbo de bachiller, que era un cascarón vacío, que es un diamante en bruto, pero el diamante es demasiado bruto. Cuando llega Miguel ¿Quién Ángel, dijo eso de es un diamante bruto pero demasiado bruto? Bueno, pues una persona de su equipo, y bueno, luego llega Miguel Ángel en el año 2020 y bueno, y ahí cambia el personaje, ¿no? Pues Miguel Ángel, obviamente, pues todo el mundo lo conoce aquí en la política nacional primero y ahora en la política madrileña, bueno, y es un creador de personajes, ¿no? Eso no hay que quitarlo. Y bueno, cuando está, digamos, moldeando ese personaje de Isabel Díaz Ayuso, pues en esos momentos hay una Telemadrid que es molesta, y bueno, pues es verdad que se reúne con directivos de Telemadrid y les da una lista en un papel escrito, pues por un lado salen, ¿no?, los periodistas que tienen que salir, que son molestos, y en otro entran los que tienen que sustituirlos porque van a ser más dóciles. ¿Es cierto que para Ayuso y para Miguel Ángel Rodríguez Feijóo puede ser un rival? Porque hay deseos, ambiciones de llegar a candidata a presidente del gobierno. Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso tiene ambiciones nacionales, entonces tiene dos rivales. Por un lado está Pedro Sánchez y por otro lado está Alberto Núñez Feijóo. Si Alberto Núñez Feijóo gana las elecciones en 2027, se va a convertir en menos rival. ¿Pero por qué? Porque si Alberto Núñez Feijóo llega al poder, llega a la presidencia de la comunidad, a la presidencia del gobierno de España, va a tener en sus manos lo que no tiene ahora, que es poder institucional y poder y dinero para meter las campañas publicitarias. Ahora Isabel Díaz Ayuso tiene mucho poder porque gobierna una Comunidad de Madrid y puede meter publicidad en los medios de comunicación. Eso no lo tiene Alberto Núñez Feijóo. Si Alberto Núñez Feijóo consigue llegar al poder, llegar a la presidencia del gobierno, ahí hay mucha tarta que repartir. Entonces la batalla va a estar más equilibrada. Entonces yo creo que Alberto Núñez Feijóo va a tener... Yo vaticino que si Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno y tiene ese poder económico, ese poder publicitario, yo creo que vamos a empezar a ver sorpresas sobre Isabel Díaz Ayuso. Sorpresas en el sentido de que él pudiera tomarse cierta revancha o apartarla porque sabe que es una especie de obstáculo para él. Bueno, digamos que ahora pues, los medios de comunicación tienen que obedecer no solamente ahora a Isabel Díaz Ayuso, que es quien pone el dinero, sino que ahora va a haber otro contendiente político que también va a manejar ese dinero y puede lanzar ciertos mensajes en esos medios de comunicación. David Fernández, ¿tienes miedo por haber escrito este libro? ¿O ya te hicieron pasar determinada factura? Bueno, eso forma parte del pasado. Lo que me sorprendió es que muchos compañeros, y amigos de otros medios de comunicación, uno tiene amigos en esta profesión, cuando estaba elaborando este libro y se lo iba comentando, pues a mí me sorprendió que me estaban diciendo, ¿dónde te vas a meter? Pero un libro contra Ayuso, ¿no? Pues lo veían como diciendo, estás haciendo una locura. Y luego ahora que estamos un poco, obviamente, pues promocionando el libro, muchos compañeros que trabajan en otros medios de comunicación y que son amigos me dicen que en sus medios de comunicación obviamente no se va a hablar ni una línea de este libro. Pues del periodista Eduardo García Serrano en Radio Intereconomía, que afirma que una jovencísima Ayuso le perseguía por los pasillos como un caniche, esas son palabras de él, para que le hablara de José Antonio Primo de Rivera y de la Falange. ¿Eso es ideología real o era simple curiosidad de una mente que entonces era hiperactiva? Sí, yo creo que más bien lo segundo, en aquellos inicios de Isabel Díaz Ayuso en la universidad, y luego cuando saltan nuevas generaciones de Moncloa, yo intenté hablar con mucha gente, pues yo hablé con compañeros, pues que ella en ese momento, que sabían que era de cierto tono conservador, pues ella en la universidad decía que no, que aunque era, pues que ella
se sentía una persona de inquietudes de derecha, pues que su padre había votado de Izquierda Unida y que también tenía ciertos sentimientos progresistas. Luego, cuando le tocó este trabajo en esta radio de Eduardo García Serrano, pues bueno, pues Eduardo García Serrano, pues yo hablé con mucha gente para el libro, pues sí, pues me comentó que ella estaba haciendo allí unas prácticas y que, bueno, pues como él era falangista, pues ella estaba muy interesada también en el Falange. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo hace porque en función de los empleos que ha tenido y de los puestos que ha desempeñado, ella sí enseguida ha identificado a quién manda, a quién se tiene que acercar, a quién tiene que sumar minutos para, bueno, tener cierta proyección. Le dijo un compañero, Isabel es una superviviente, y lo ha demostrado todos estos años, ha sabido adaptarse muy bien, y cuando ha tenido problemas en el partido, porque los ha tenido, pues ha sabido, digamos, reciclarse y acercarse a otras personas. Y luego es verdad que ha tenido golpes de fortuna que a lo mejor otras personas que también llevan muchos años en los partidos políticos, pues no han tenido. Te pongo ejemplos. Golpe de fortuna. Pues es un golpe de fortuna que cuando ella la convencen para que se afilie al Partido Popular, se afilia al distrito de Moncloa y no a cualquier otro distrito, a Chamberí, donde estaba ella. Es decir, va a Moncloa, le recomienda a Moncloa porque es el más combativo y ahí hace muy buena amistad con Pablo Casado, ¿no? Sabiendo que en ese momento no sabía que a Pablo Casado lo llevaría lejos. Pablo Casado se hacen migas y dice, oye, pues él está de asesor con Esperanza Aguirre y le dice a uno de sus consejeros, Alfredo Prada, oye, tengo una amiga que encajaría muy bien, no sé qué, bueno, pues y la enchufan en la consejería de Alfredo Prada, que ahora está a la espera de entrar en prisión, le han pedido 7 años de prisión por un tema de corrupción. Vale, bueno, pues luego tiene la suerte de que hace migas con gente de presidencia y de la consejería de Alfredo Prada pasa a Esperanza Aguirre con presidencia. Ahí tampoco tiene tanta suerte, ¿no? La suerte va y viene y bueno, pues ahí tiene algunos incidentes, se lleva un coche de la administración sin permiso para hacer una cosa particular, el jefe de gabinete de Esperanza Aguirre se enfada, hasta aquí hemos llegado, bueno, y la echan de presidencia, ¿no? Pero como el partido nunca abandona lo suyo, pues Pablo Casado viene al rescate, pues venga, vamos a meterla otra vez en el partido y la rescatan en esa empresa pública, Madrid Network, ¿no? Que nadie sabe lo que hace, que ahora mismo la oposición está pidiendo todos los papeles porque el día que sepamos lo de Madrid Network, todos los periodistas vamos a tener un filón, hay que tener paciencia. Bueno, la colocan ahí 3 años, 4.000 euros al mes, nadie sabe muy bien lo que hace. Tiene la fortuna de que, bueno, pues le interesan las redes sociales, empieza a dar cursillos en todas las agrupaciones. Y una persona del equipo de Ignacio González, pues dice, oye, esta chica está destacando, ¿por qué no la metemos en la lista en las elecciones de 2011? La meten en las listas, Esperanza Aguirre arrolla, saca el 72, ella va al 74, bueno, pues seguirá hay movimiento de filas y es diputada. Bueno, pues tiene esa fortuna que es diputada en el 2011. En el 2015 se hace muy amiga de una persona del equipo de Cristina Cifuentes, ¿no? Cuando ya era delegada del gobierno, sin saber que Rajoy iba a nombrar a Cristina Cifuentes delegada del gobierno. Pues bueno, tiene la fortuna, ¿no? De que Cifuentes es la elegida, presidenta autonómica, y la vuelve a meter de diputada. Y luego también tienen la inmensa fortuna de que en esas primarias entre Cospedal, entre Soraya Sáenz de Santa María y Pablo Casado, pues ¿quién iba a esperar que Pablo Casado iba a ganar a esas dos monstruos del partido, ¿no? A Soraya y a Cospedal. Pues Pablo Casado gana las primarias, presidente nacional, y bueno, en 2019 la nombra candidata a la Comunidad de Madrid y luego ya sabemos lo que pasa. Bueno, pues son golpes de fortuna que mucha gente también lleva muchos años en los partidos pues haciendo méritos y no tiene esos golpes. Bueno, pues ya los ha tenido. Network, que es interesantísimo, yo creo que es importante que hablemos de eso, del misterio de Madrid Network. Es una entidad donde entre el año 2008 y 2011 Ayuso cobra más de 4.000 euros netos mensuales. Es una entidad público-privada que no rendía cuentas al Parlamento y los propios empleados de Madrid Network le confesaron a la periodista Elena Sevillano que ni siquiera sabían que Ayuso trabajaba allí o qué hacía exactamente. Estamos ante un ejemplo perfecto de cómo el aguirrismo alimentaba económicamente a sus cachorros, porque algo parecido ocurrió con Abascal, a sus cachorros de guerrilla mientras hacían trabajo para el partido en realidad. Claro, pero eso sigue pasando a día de hoy. Es decir, hay un montón de empresas públicas que, bueno, tienen obviamente sus funcionarios y su personal laboral para que funcionen, pero digamos que es una agencia de colocación pues para colocar a gente. Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, pues Madrid Networks es un chiringuito cojonudo, donde bueno, pues se podía colocar a ciertas personas, pues Isabel había salido tarifando de presidencia y bueno, pues la colocaron en Madrid Networks. Yo llegué a hablar con una persona que se sentaba con espalda de ella en la oficina, en Madrid Networks. De verdad iba poco, que bueno, ella luego ha reconocido que hacía temas de comunicación y de prensa, pero
se ha instalado tal miedo que yo, aunque localicé a funcionarios de Madrid Network, ni aunque no los citara, aunque mantuviera su anonimato, o sea, no querían decirme nada por las supuestas represalias que podría conllevar en un libro sobre Ayuso. A ver si va a aparecer mi nombre. No aparece mi nombre, simplemente quiero comprobar qué es lo que hacía, si iba mucho, si iba entre no salía. O sea, era un miedo, no sé, pues terrible, aunque identifique. Estaba uno de ellos que se sentaba espalda con espalda de ella, pues no pude averiguar realmente qué es lo que hizo ella allí durante 4 años, si iba de lunes a viernes sus 8 horas de jornada laboral o si no iba. Bueno, de todas formas, por 4.219 euros netos mensuales tampoco le vas a exigir a la mujer que vaya 8 horas al día. Un ratito y ya está. Total, para lo que haría allí. Oye, Ayuso fue también la community manager en la sombra de Esperanza Aguirre y creadora de la cuenta satírica del perro Soy Pecas. Aunque no tengo muy claro si decir que es una cuenta satírica o que se lo tomaba muy en serio las cosas que decía, porque hacía política desde la cuenta, a fin de cuentas. Tú también desvelas que creó, y esto es mucho más importante, perfiles falsos y cuentas parodias, como por ejemplo Tomaso Di Parla para atacar a Tomás Gómez usando el hashtag Contigo No Bicho o Contigo ZP. ¿Fue Ayuso pionera de las campañas de intoxicación digital y las fake news en España? Bueno, no sé si pionera o no, es decir, obviamente ahora están tan presentes que, bueno, pues en aquellos años es verdad que, para ser honestos, ella formaba parte del equipo que creó la cuenta del perro Pecas. Eran varios, de los que algunos hoy tienen importantes responsabilidades, pero bueno, era un grupo de jóvenes que gestionaban la cuenta de Esperanza Aguirre, pues y a lo mejor un día ponía el tuit de Isabel Díaz Ayuso y otro día lo ponía otro. Y es verdad que a mí me contaron esas personas que en un congreso pues se les ocurrió, porque se utilizaba en Estados Unidos, digamos que Esperanza Aguirre tenía su cuenta oficial y había que crear una cuenta, digamos, B, ¿no? A Esperanza Aguirre tanto que le gusta todo en B, pues bueno, pues esa cuenta en B, pues para decir esas gamberradas o esas cosas subidas de tono, más que noticias fake, bueno, pues eran gamberradas. Si de vez en cuando pues podían colocar algún enlace de alguna noticia que no era muy rigurosa, pues también. Pero estaba un poco más creado un poco para mofarse del rival y bueno, y para dar a entender a los jefes, a los superiores, a Aguirre, a Granados, a Ignacio González, a los que estaban en aquella época mandando en el partido, que por debajo había un grupo de jóvenes dispuestos a todo, a comerse el mundo y a ser el relevo de ellos, ¿no? Es verdad que Díaz Ayuso lo primero que hizo cuando pudo es pagar al grupo Quirón, porque tomó nota de lo que quizás no había hecho Cifuentes y consideró que era mejor pagar por si le pasaba lo mismo. Bueno, es que no se puede entender el futuro político o la trayectoria política de Ayuso sin entender la caída de Cristina Cifuentes. Ayuso estaba en el gobierno de Cristina Cifuentes y vio cómo, bueno, pues la caída de Cristina Cifuentes, ella iba contando, la propia expresidenta madrileña contaba a su equipo que su caída no se había debido al máster y al famoso vídeo de las cremas en el supermercado, sino porque se había ganado muchos enemigos políticos en su trayectoria. Uno era el Grupo Planeta y otro el Grupo Quirón. Ayuso, cuando llega al poder y llega a la presidencia de la Comunidad de Madrid, digamos que ha vivido esas experiencias, ha vivido ese trauma de Cristina Cifuentes, y las primeras medidas que toma como presidenta autonómica es darle una universidad privada al Grupo Planeta, algo que no había concedido Cristina Cifuentes, y agilizar los pagos al Grupo Quirón, que es lo que se estaba quejando el Grupo Quirón cuando gobernaba Cristina Cifuentes. ¿Y hay algún nexo entre Grupo Planeta y Grupo Quirón? Sí, bueno, hay directivos del Grupo Planeta que que pertenecen a la fundación del Grupo Quirón. Por ejemplo, Mauricio Casals. ¿Al que apodan? Al que apodan, bueno, es un apodo que puso un periodista hace muchos años, el Príncipe de las Tinieblas, sí. Que aparece en esas conversaciones también con Villarejo, esto de es muy burdo, pero aparecía ahí. Sí, bueno, Cristina Cifuentes vivió en aquella época, bueno, pues unas grabaciones que aparecieron luego en el caso Lezo, en una pieza separada. Bueno, pues como el Grupo Planeta, los directivos del Grupo Planeta hablaban de que había que hundir pues a Cristina Cifuentes. Repito, eso lo vivió
eso lo mamó, digamos, Isabel Díaz Ayuso en ese gobierno, y cuando llegó pues al poder sabía qué enemigos no se tenía que ganar, y bueno, pues en ese punto fue bastante inteligente. ¿Es cierto, como publicas, que hay un consejero que lo era de Ayuso que intenta, digamos, fue besar de forma forzada a alguien que era importante entonces en Vox y que esto se le comunicó a Ayuso y no hizo nada? Cuéntanos esto, ¿qué pasó? Bueno, es que el libro habla un poco también de las miserias de la política, ¿no? Las miserias un poco, bueno, pues no es un libro de alta política, no es un libro de estadistas, es un libro que habla durante muchos años, bueno, pues del PP de Madrid, de las figuras que han estado en el PP de Madrid y sobre todo de Isabel Díaz Ayuso y su ascenso al poder. Y sí, bueno, pues hay un episodio, pues de una, pues que contamos brevemente, pues de una, ahora que está muy de moda el caso este de Móstoles y del supuesto acoso que ha Pero este es otro caso. Este es otro caso. Bueno, pues en esos momentos, pues había una diputada de Vox que tuvo, bueno, pues un episodio desagradable con un consejero del gobierno de Ayuso, fue a pedirle explicaciones. ¿Pero desagradable de qué tipo? Porque desagradable puede ser, yo que sé, que te diga que esta soy fea, pero no, ¿qué fue? Bueno, pues ella entendió que él había intentado propasarse con ella en un despacho, en una reunión. Bueno, pues obviamente ella no se dejó, pues le apartó, acabó la reunión y días después fue a pedirle explicaciones a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, Isabel Díaz Ayuso pues le vino a decir, no ha habido nada, te lo has quitado de medio, pues no hay tema, ¿no? Ella luego no se quedó contenta con esas explicaciones y elevó las quejas a Génova, y allí en Génova pues le vinieron a decir que ese consejero había una especie de Me Too, pues sí, bueno, ya sabemos cómo es este consejero porque había más políticas que se habían quejado de su actitud. ¿El nombre del consejero se puede decir? No. Cuando dices te lo has quitado del medio significa que ella lo apartó, pero quitarlo del medio no, porque siguió ahí.